Para Gente Grande, un programa de plataforma digital con secuencias que te sorprenderán, donde se proyectará el valor de la experiencia y la riqueza de los años. La vamos a pasar bien, porque la gente grande de hoy vivimos mejor, porque la experiencia y los años valen. Que nos ven a través justamente de la señal de Epistre TV. Soy Laura Castillo y feliz justamente de reencontrarnos cada miércoles aquí en Para Gente Grande. Gracias a cada uno, como menciono, de las personas que se van pegando día a día a esta señal. Nos van comentando, nos van haciendo consultas, nos van enviando muchísima información que es justamente para poder compartir con ustedes y seguir siendo gente grande. Tenemos que empezar el programa, la verdad, con algunos acontecimientos de la semana, pero que han sido bastante chocantes. Seguimos viendo muchos adultos mayores en abandono y como si eso fuera poco, hoy en día en maltrato. Las noticias que tenemos esta semana empezó justamente con ese supuesto enfermero que ha maltratado a un paciente que él cuidaba, a un paciente que él tenía más bien que darle protección, a un paciente que él tenía que darle los cuidados necesarios, porque es una persona frágil, vulnerable, una persona que tenía una secuela de un accidente cerebrovascular, más conocido para la mayoría de las personas como una hemiplegia, consecuencia justamente de este accidente cerebrovascular. Y en lugar de cuidarlo, en lugar de atenderlo, en lugar de protegerlo, lo que hizo este sujeto realmente es increíble. No hay palabras para explicar si realmente él es un profesional de la salud, cómo ha actuado de esta manera. Vemos el video para poder comentarlo. Realmente es indignante, un paciente de 69 años, ¿no?, postrado en cama, y este sujeto que dicen que es un técnico de enfermería lo golpea. ¿Por qué? ¿Cómo? No hay ninguna justificación, simplemente que no es una persona que está apta para cuidar a ninguna persona, menos un paciente. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé de que es difícil realmente poder lidiar o mantenerse, digamos, cuando tenemos un familiar, una persona querida para nosotros en esta situación, en cama, postrado, con una enfermedad que muchas veces no tiene retroceso. Entonces buscamos la ayuda de un profesional para que lo cuide, para que lo proteja. Un profesional que se supone sabe realmente cómo atender, sabe cómo poder comprender a una persona en esta situación. Pero entonces hay que tomar todas las medidas preventivas. Es como cualquier trabajo. Tenemos que revisar, tenemos que investigar, no solamente pedirle la documentación, sino corroborar de que sea cierto, con recomendaciones, con cada uno de los antecedentes penales y policiales, porque según las investigaciones de los otros medios, manifiesta que este sujeto ya tenía antecedentes por robo, ¿no? Entonces no es una persona obviamente de confiar. Si la familia, no quiero justificar por supuesto el hecho indignante de la persona, pero si la familia toma mejores medidas de protección también para su ser querido en el momento que contrata una persona para el cuidado y la atención de este adulto mayor frágil, creo que podemos evitar más maltratos. Si bien es cierto, siempre comentamos que el maltrato al adulto mayor muchas veces empieza por casa, y en este caso también sucedió por casa, pero por un ente extraño. Gracias a Dios que en ese inmueble había cámaras de seguridad que ha permitido justamente a la brevedad poder ver qué clase de sujeto era este hombre, ¿no? Porque tenía solamente 3 días que estaba trabajando en esa casa para el cuidado de este paciente.
Es muy difícil. Esperemos que las autoridades, por favor, tomen cartas en el asunto. Queremos hacer un llamado al Ministerio de la Mujer, a la Dirección de Personas Adultas Mayores, para que también intervengan, a los jueces, a los fiscales que ven estos casos. Por Dios, últimamente vemos demasiada pasividad. No sé qué es lo que sucede con estas personas, con estas autoridades que están muy suaves con las penas para sujetos, ¿no? Sujetos, porque no le puedo llamar personas, ¿no? Que están cometiendo estos y muchos otros maltratos. Bueno, también quiero pedirle al Ministerio de Salud que de repente, no sé si se pueda crear, puede haber un órgano en que pueda, así como tenemos el colegio de enfermeros, el colegio de médicos, de repente pues crear, no sé, una asociación de técnicos, ¿no? De cuidadores, donde realmente se pueda registrar cada una de las personas que sí son aptas, que sí son buenos profesionales, que sí realmente están capacitados para ello. Las redes sociales ya se están pronunciando al respecto, ¿no? Sí, porque tenemos que saber qué opina usted. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que elevar la voz de protesta. No es suficiente que un medio, que dos medios salgan a hablar y salgan a denunciarlo. Hay que actuar. Los fiscales, por favor, mano dura con esto y muchos otros más que vamos a estar comentando. Hoy tenemos varios casos. También acabamos de verle un caso el día de ayer o anteayer sobre un anciano, una persona adulta mayor, también de 80 y tantos años, que salió a defender a una mujer joven, pero que estaba siendo maltratada por su expareja, ¿no? Este otro sujeto le tiró 1 o 2 ladrillos y lo ha dejado en coma. Por Dios, ¿dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? Gracias a Dios que los celulares, los smartphones hoy en día nos permite grabar estos sucesos, ¿no? Y verlos en directo, y que la persona ya no pueda, no hay forma de decir que no fue, que no lo hizo. Pero, ¿qué sucede cuando estos videos llegan a manos de las autoridades, ¿no? Parece que no le están dando el valor que tiene el video de los hechos. Parece que no están, se supone que es flagrancia porque están justamente grabando en el momento indicado. Sin embargo, creo que el sujeto está detenido, pero de acá, ¿qué va a pasar realmente? Es lo que decimos. ¿Qué está sucediendo con tanta violencia que vemos en nuestro país día a día? Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adultos mayores, los enfermos. ¿Qué está sucediendo, Dios mío? La salud mental de toda la población realmente está muy mal. Bueno, mejor nos vamos a un corte comercial y regresamos para cambiar de tema. Ya nos están llamando y vamos con una primera llamada. ¿Te parece, Rubén? Okay, empezamos así, acción. Perfecto, en acción. Sí. ¿Por qué? No, soy un epimeteo. Epimeteo, así es. Si alguien les vuelve a decir eso, no. Para gente grande presenta Mi Amigo el Doctor. Y bien, ya estamos de regreso iniciando Mi Amigo el Doctor. El próximo 12 de marzo se conmemora el Día de la Cardiología. Es una fecha justamente para poder informar a la población en temas de factores de riesgo y sobre todo de prevención de esta enfermedad. Hoy día tenemos con nosotros a la doctora Edith Chávez. Ella es cardióloga, con quien vamos a conversar sobre todo temas importantes para prevenir cualquier anomalía de nuestro corazón. Doctora Chávez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Y bueno, es un tema siempre interesante, el cuidado de la salud, ¿no? Se podría decir de que es un tema, digamos, cuando hablamos de ciertas enfermedades, no necesariamente lo asociamos con nuestro corazón, a pesar que es uno de los órganos importantes de nuestra vida. Sin embargo, se podría decir que es un reto para la cardiología poder llevar hasta la sociedad la importancia que tiene tomar medidas preventivas, sobre todo cuando ya hay otros tipos de patologías o enfermedades que nos acompañan. Lo ideal es prevenir, ¿no? Lo ideal en todas las enfermedades es prevenir. Digamos que es la situación ideal de la medicina, la prevención, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que la gente llegue a tener enfermedad cardiovascular, en el caso de las enfermedades cardíacas. Detectar a tiempo nos va a permitir de repente poder
llevar mejor nuestros estilos de vida con la enfermedad, o de repente no sé si qué tanto se puede revertir? Bueno, hoy ya se puede hablar de reversión cuando hablamos de la enfermedad coronaria, por ejemplo. De todas las enfermedades que afectan al corazón, la que mayor mortalidad actualmente tiene es la enfermedad coronaria. ¿Qué son las arterias coronarias? Como su nombre lo dice, vienen de coronar, ¿no? Entonces las arterias coronarias son las arterias que están encima del corazón, que nutren al músculo cardíaco de oxígeno y de nutrientes. Cuando esas arterias se obstruyen, entonces va a disminuir el flujo que llega al músculo cardíaco y entonces va a venir un infarto. ¿No? Ahí, por ejemplo, en la imagen estamos viendo el corazón que se contrae y vemos encima de la imagen del corazón unos tubitos de color azul y rojo en la imagen anterior. Sí. Esas rojitas, esas azules son las venas y las rojitas son las arterias coronarias. Ahí precisamente, las rojitas, las de color rojo son las arterias coronarias y las azules son las venas coronarias. Como ustedes ven, coronan al corazón encima y cuando esas arterias se obstruyen es que vienen los infartos al corazón. ¿Quién es el damnificado principal cuando ocurre un infarto? El músculo cardíaco. Y ustedes han visto en esa imagen que ustedes también han mostrado el trabajo del corazón cuando se contrae y cuando se relaja. Es decir, cuando nosotros le llamamos sístole a la contracción del corazón y diástole a cuando el corazoncito se relaja. Pero ¿quién hace ese trabajo? Es el músculo cardíaco y lo hace toda nuestra vida. Ahí estamos viendo una válvula que se está abriendo, ¿no? Nos hemos metido imaginariamente dentro del corazón y estamos mirando las válvulas. Y bueno, ese es un órgano tan noble, tan trabajador que no descansa ni de día ni de noche. ¿No? Trabaja las 24 horas del día, pero las 24 horas del día está recibiendo a través de las coronarias los nutrientes que necesita para ese trabajo. Miren ustedes, ahí estamos viendo las válvulas y ahorita por encima del corazón, tal como lo ve el cirujano. Estamos viendo, cuando el cirujano abre el pechito para ver, lo ve así, el corazón latiendo, contrayéndose y relajándose. El trabajo es muy interesante, el trabajo del corazón, pero hoy por hoy esas arterias coronarias son arterias que muchas veces desde muy temprano en la juventud, cuando el paciente fuma o cuando come comida muy grasosa, comienza a obstruirse. Acuérdense que las arterias son tubitos, son unos tubos, y si nosotros imaginariamente nos metemos dentro de ese tubo, vamos a ver cómo la pared interna se va lesionando, se va obstruyendo, va reduciendo la luz, o sea, el tubo se va reduciendo, se va estrechando, por donde va a pasar el flujo sanguíneo. Llega un momento en que esa obstrucción puede tener 40, 50% y de un momento a otro, por alguna razón, se raja la telita que cubre el interior, se forma un coágulo y viene un infarto. O sea, no necesitamos que la arteria esté totalmente obstruida, sino basta que haya 40, 50% de obstrucción, o tal vez menos, se raja la telita, se forma un coágulo y un infarto. Y creemos que cuando viene el dolor en el pecho es el debut de la enfermedad. No. Y no es así. Usted ha hablado de algo muy importante que es la prevención. Esa prevención se hace desde la niñez, ¿no? Se podría decir con nuestros hábitos del día a día, tanto actividad como alimenticia. Claro, la alimentación es muy importante, también los hábitos de ejercicio, de actividad física, son muy importantes. Se dice lamentablemente que según algunas cifras cardiovasculares es una de las primeras causas de muerte. Sí, es la primera causa de mortalidad en el mundo, no es una de las primeras. O sea, si hablamos en general de todas las causas de muerte, la primera causa de muerte son los accidentes automovilísticos. De tránsito. Después están las enfermedades cardiovasculares. Y fíjense cómo a veces hacemos tanta promoción para prevenir el cáncer, ¿no? Claro. Pero el tabaco, el tabaquismo afecta más al corazón que producir cáncer. O sea, de cada 4 personas que mueren, una es una mujer que se ha muerto por infarto agudo de miocardio. Wow, qué fuerte. Y el 30% de varones adultos se mueren por enfermedades cardiovasculares, específicamente por infarto agudo de miocardio. Y sin embargo, es una enfermedad que se puede prevenir.
Claro, lo que pasa es que esta obstrucción que yo les mencionaba se va haciendo de a poquitos, de a en el poquitos. transcurrir. Y, por ejemplo, en las mujeres la mayor tasa de mortalidad es después de la menopausia. En cambio, en varones no, es más temprano. 10 años antes debuta el paciente con la enfermedad coronaria y la mujer 10 años después, pero cuando lo debuta parece un hombre de 80. Uy, qué terrible. Entonces, debemos hacer prevención y debemos hacer conocer cuáles son los síntomas, porque hoy por hoy, aún con un paciente en un infarto agudo, nosotros tenemos que tratar de salvar ese músculo para que siga trabajando, para que no llegue el paciente a tener un infarto. Hoy en día, con el avance de la ciencia, se podría decir que estamos tenemos muchas herramientas que nos va a ayudar realmente para poder identificar a tiempo ciertas anomalías que presenta nuestro corazón, pero todo tal vez va a depender de qué tanto nos hacemos un chequeo o de qué tanto le hacemos caso a algunos avisos que nos da el organismo. Por supuesto. Como le decía, hay entidades preocupadas por la solución de este problema. En el Perú, la Sociedad Peruana de Cardiología está muy imbuida en ese tema, ¿no? En la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento. En el mundo hay una Fundación Mundial de Cardiología, la Sociedad Americana de Cardiología, y en cada país hay sociedades que se preocupan de establecer las normas, las pautas y las guías de tratamiento que se van renovando constantemente. Constantemente tenemos nuevas pautas, nuevos estudios, nuevos fármacos, y realmente hay mucho trabajo alrededor. ¿Y qué tanto se trabaja en el tema que estamos hablando, que es prevención? Ustedes, por ejemplo, ahorita están haciendo un trabajo muy importante en lo que es la prevención, porque vamos a llegar a mucha gente para poderle informar cuáles son esos factores de riesgo que tenemos que controlar para evitar la enfermedad de edades coronaria. que usted nos acaba de mencionar es alarmante. Claro. Porque siempre se dice, no, cuando sea mayor, ¿no? O sea, tengo una edad muy avanzada. Usted nos está diciendo, por ejemplo, en el caso de los varones, que es en edades prácticamente tempranas. Claro, hemos visto un colega suyo que hace poco, a los 48 años de edad, ha fallecido, ¿no? Y que hacía ejercicio, Hay pacientes que Eso tienen es raro. más probabilidad de enfermedad coronaria. ¿Quiénes son? Aquellos que fuman, aquellos que son sedentarios, quienes tienen el colesterol y los triglicéridos muy altos, quienes son diabéticos, quienes se alimentan de la comúnmente llamada comida chatarra, ¿no? Quienes tienen el ácido úrico alto, quienes tienen obesidad, El peso y es muy quienes importante. padecen de estrés. ¿Quién no? No lo sé. Todos La padecemos de mayoría, estrés. la mayoría. Sí. Se podría decir que el estrés, el colesterol, las costumbres alimenticias y de repente también un mal sueño pueden causar o desencadenar este Claro, mal. dentro de esos factores que hemos mencionado, hay algo muy importante que debo mencionar, que es responsable también del desgaste de las arterias, que es la hipertensión arterial. Y hoy también se está analizando el sueño. El apnea del sueño también hace más proclive al paciente de tener problemas cardiovasculares. O sea, en orden de importancia hay factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores. Los mayores son hipertensión, tabaquismo, trastornos del colesterol, diabetes, obesidad, sedentarismo, ácido úrico alto, y hay otros que son menores. Pero aún así, el que usted mencionó, el estrés, que hoy en Así día es. lo tenemos en todo el ambiente, en general se podría decir, no nos escapamos casi nadie. Claro que no. Entonces, Así es. Pero trabajar hay otras ese tema, cosas sí. que hay que también mencionar, ¿no? A veces puedo tener un paciente que tiene solamente hipertensión y estrés. En cambio, puedo tener un paciente que es fumador, diabético, hipertenso y que tiene estrés. es un Imagínense, candidato, ya entonces. estamos viendo que los pacientes que acumulan factores de riesgo tienen más probabilidad de enfermedad coronaria, y entonces en ellos hay que tener muchísimo cuidado, hacerles un chequeo oportuno, corregir esos factores de riesgo. Que es básico, ¿no? Claro. Hay una encuesta, me dicen los chicos, ¿sí? ¿Está lista? Entonces la veamos para compartirla. Bastante, ¿Qué tanto la no gente como se- carnes, esas cosas para mí son comida chatarra, soy vegetariano. Sí, sin sal, sin grasa, no mariscos, no menudencias. ¿Realiza alguna actividad física? Camino en las mañanas. Un poco de ejercicios, correr en las mañanas más que todo, ¿no? Un poco de caminata, ¿no? Para mi esposo, para mí. Solamente camino y a veces, cuando se puede,
algún ejercicio amoroso. ¿Toma algún medicamento para su presión? No, ya me lo suspendieron. Tomo mi medicina, debo tomar 3 veces al día. Tenemos un especialista en el set. ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿Por qué me han suspendido la medicación? No comprendo. ¿En qué edad te dan los infartos, no? Bueno, justo lo que estábamos hablando, las edades tempranas, los infartos. Bueno, dentro de la encuesta que ustedes han hecho, con mucha satisfacción veo que la gente por lo menos tiene conciencia de que los que has entrevistado, que son gente mayor, la mayoría, sí, ¿no? Dicen no comer comida chatarra, comer verdura, fruta, no comer grasas, ¿no? Mucho marisco. Importante. Hay un señor que dice, yo me cuido, yo tomo mis medicinas. Es sumamente importante lo que ha dicho el señor. Si uno tiene el diagnóstico de enfermedad hipertensiva o diabetes o trastorno del colesterol, es importante tener conciencia del diagnóstico, saber qué significa ese diagnóstico y cumplir el tratamiento. Y recordar que la parte farmacológica es una parte, o sea, las medicinas. La otra parte es un buen régimen alimenticio y la otra parte, actividad física. Pero una actividad física guiada por el cardiólogo, que haya por lo menos una evaluación cardiológica, un electrocardiograma, una pruebita de esfuerzo, si es que se debiera hacer. Con esas pruebas elementales, iniciales, el cardiólogo puede decirle a usted si puede o no puede hacer actividad física y también le recomendará si es necesario ampliar más su diagnóstico. Ahora, lo otro es lo que ha preguntado la señora, ¿no? Dice, yo no entiendo por qué me han suspendido mi tratamiento. Bueno, ahí nos falta saber si ella era más gordita, si bajó de peso, si ha corregido su alimentación, si corrigió de repente su consumo de sal, quién sabe si comía antes muy salado, si era más... Claro, y todo eso ha modificado su situación y ya es otra paciente. O tal vez el doctor ha diagnosticado inicialmente hipertensión, ha corregido su hipertensión por lo que mencionamos y ahora ya no necesita fármacos, pero ella tiene de todas maneras que ir a un control estando sin medicación para que el profesional que la ve defina si de verdad debe continuar sin tratamiento o no. Ah, eso es importante. No solamente que ya me recetó el medicamento y yo estoy bien. No es así. Así es. Los controles deben de ser permanentes. Antonio pregunta, ¿la sal puede perjudicar mi corazón? Comúnmente, sobre todo en Lima, si nosotros dejamos un poquito de sal al medio ambiente, después la vamos a encontrar con agua, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que la sal es una molécula muy ávida de agua, carga agua, tiene su atmósfera de agua. Entonces, cuando nosotros comemos salado, estamos comiendo la sal, pero vamos a retener líquido. ¿Y dónde lo vamos a retener? Dentro de nuestras arterias. Y eso va a contribuir al aumento de la presión arterial. Si comemos bajito de sal, no sin sal, porque la sal también es necesaria, comemos bajito de sal, el líquido que tomamos lo vamos a miccionar, lo vamos a orinar y lo vamos a retener. Claro. Cuando comemos algo subido de sal, saladito, también nos provoca tomar más agua. Ah, claro. Por eso también por la misma razón. Claro, ¿no? Contribuye a mayor retención. Claro. Si comemos salado, es más probable que retengamos. Si no comemos salado, lo normal es que lo miccionemos, que lo orinemos. Sarita, bienvenida. Sara pregunta, ¿las aspirinas son buenas para el corazón? Sí, son muy buenas. Y la dosis es tan pequeña que utilizamos solamente entre 81 y 100 miligramos. ¿No? ¿Para qué sirve la aspirina? ¿No? ¿Y quiénes no lo deben tomar? Son cosas muy importantes. Sirve porque hay unos organitos dentro de unas partículas dentro de la sangre, así como hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, hay pedacitos de células que se llaman plaquetas. Las plaquetas sirven para formar el coágulo, para formar una costrita cuando nosotros nos hacemos una herida, y dentro de la arteria puede formar un coágulo. Entonces, la aspirina se usa para evitar que esas plaquetas se peguen entre sí y formen el coágulo que puede dar lugar a un infarto. El ser humano tiene muchos factores de coagulación y utilizamos, las plaquetas son forman parte del sistema de coagulación, pero no es todo. Cuando se usa aspirina, estamos tratando sobre las plaquetas de evitar la agregación plaquetaria. Esa es una función de las plaquetas.
¿Para qué sirve? Para formar trombos. Entonces, cuando tomamos aspirina, la probabilidad de formar trombos es menor. ¿Quiénes no deben tomar aspirina? Los pacientes que han tenido úlcera, que tienen una gastritis severa o que tienen alguna condición de sangrado. Por eso la aspirina la debe indicar el médico, no me la debo tomar yo sola. Eso es muy importante lo que acaba de decir. Así es. No hay que automedicarse. No hay que automedicar. La aspirina es buena, pero si no me la recomienda mi médico, no tengo por qué tomarla. No. Eso Así debe es. quedar bien Así claro, es. amigos, ¿no? Esther, ¿el huevo duro puede beneficiar al corazón? ¿Sí? ¿El huevo duro? Bueno, el huevo duro tiene muchos componentes, ¿no? Tiene la clara, que tiene albúmina del huevo, que es muy buena, no nos hace daño casi a nada, creo yo. Y tiene la yema, la parte amarillita, que tiene alto contenido de colesterol. Y que la mayoría le teme. Claro, pero podemos comer, los niños pueden comer un poco más, los adultos medianos y los adultos mayores pueden comer hasta 3 huevos enteros por día, siempre y cuando tengan pues una buena función renal, porque acordémonos también que tiene no solo grasas sino proteínas. Claro, es importantísimo. Así es. Doctora Chávez, realmente nos está dando una cátedra importantísima. Justamente la idea de esta secuencia es informar a cada uno de los televidentes de qué se trata la enfermedad y sobre todo cómo prevenirla. Porque a veces cuando no conocemos algo, hacemos justamente lo contrario de lo que debemos, ¿no? Entonces eso es lo que hace probablemente que empeore nuestra salud. Tenemos que comprender también que hoy en día el cambio demográfico nos hace vivir más. Pero la idea no es el vivir cambio más. demográfico. Usted ve que hace muchos años se decía que solamente los varones padecían de enfermedades coronarias. Hoy que también hay que darnos cuenta que las motivaciones han sido muchas, ¿no? La mujer ha entrado a la población económicamente activa, trabaja más, tiene más estrés, fuma, come en la calle, ya no comemos comida de casita, ya está. Entonces se ha equiparado la incidencia de enfermedad coronarias. Usted acaba de tocar un tema muy importante, ¿no? El cambio cultural de hoy en día de la mujer, en todo el sentido de la palabra, porque ahora trabajamos, somos activas, hacemos múltiples cosas. Así es. Tenemos más estrés. Tenemos más estrés, lo que antes en casa había, probablemente había estrés, pero no tanto, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta. Ruth dice, ¿los hincones en el pecho, cerca al corazón, indica incremento del colesterol? A ver, Ruth ha tomado un aspecto importante de lo que es el tema de los síntomas, el dolor en el pecho, ¿no? El dolor en cada es un dolor atípico, casi no refleja trastornos como ella dice del colesterol, pero yo me voy para el lado del dolor en el pecho. El dolor puede ser típico, clásico de un infarto, o hay dolores atípicos. Hay poblaciones que tienen dolores atípicos que no parecen dolores del corazón. ¿Cómo y que son. identificarlos? El mayor porcentaje, el clásico dolor, por ejemplo, son los varones que tienen un dolor detrás del esternón, que se va al cuello, que se va a los brazos, a la espalda, a la boca del esternón. Eso es lo clásico. Ese es, ¿no? Es ¿aviso? un síntoma típico de un problema coronario. Pero hay dolores atípicos que se dan fundamentalmente en mujeres, en pacientes obesos. El reflejo del dolor a veces puede ser solamente en la boca del estómago y no en el pecho. O puede haber un dolor en los hombros o en los brazos solamente y es un problema coronario. De ahí la importancia del chequeo médico. Hay poblaciones que tienen infartos silenciosos, sin molestias, sin dolor. Un día van al médico y le dicen, señora, usted ha tenido un infarto, ¿no? Eso es el infarto silente. Bueno, realmente tenemos mucho todavía para conocer. Gracias por informarnos, gracias por ayudarnos a despejar aquellas dudas de nuestros televidentes y sobre todo de las recomendaciones y sugerencias que no debemos dejar pasar cualquier anomalía o síntomas que podamos sentir para ir inmediatamente al especialista. ¿Alguna recomendación última para yo trabajo en la Asociación Instituto del Corazón San Pablo. Allí tenemos más o menos 20 cardiólogos, tenemos un servicio de cardiología que atiende las 24 horas del día y realmente, felizmente, tenemos toda la tecnología a disposición en la Clínica San Pablo, a disposición de los pacientes para solucionar, prevenir
y tratar la enfermedad cardiovascular. Y si un Antes paciente de. tiene antes de y durante, porque durante, si el paciente está con dolor en el pecho, el tiempo es solo. Hay que concurrir rápidamente a un lugar que sea el lugar indicado para poder solucionar darle los primeros y rescatar auxilios. la vida del paciente y evitar un infarto. Wow, doctora Chávez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Salieron los teléfonos de la doctora. Cualquier duda, consulta que haya quedado, están a su disposición. Nosotros nos vamos corriendo a nuestra segunda pausa comercial y volvemos aquí en Para Muchas Gente Grande. gracias. Protagonistas, las abejas curativas. Exactamente, ahí ya entran ustedes a hacer la magia poderosa de las abejas. Un poco, ¿no? Este espíritu de la abuela. Para gente grande, Generación PAMS. Y bien, ya estamos de regreso aquí en Para Gente Grande en nuestra secuencia Generación PAN. Hoy tenemos que hablar de temas bastante polémicos, bastante candentes y que a veces nos da ira y nos da cólera porque se avanza por un lado pero se retrocede por otro, ¿no? Si bien es cierto, ¿no?, todas las personas debemos de gozar de los mismos derechos, ¿no?, los cuales se encuentran reconocidos en nuestra Constitución, también en los tratados internacionales, pero que vemos que son muy vulnerables. Y si hablamos de las personas adultas mayores, lo estamos viendo peor. Hoy está con nosotros la doctora Yanel Ruiz. Ella es abogada, especialista en Derecho de Familia. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy día. Los preámbulos, ¿no?, se podría decir, una antesala a un día que marca la historia, como es el 8 de marzo, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer, que debería ser un día para conmemorar la lucha de un grupo de mujeres y celebrar de repente el haber podido ganar ciertos derechos respetables, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que no es así, ¿no? Es todo lo contrario. Y si hablamos y tocamos el tema de la mujer y adulta mayor, creo que la cosa se agrava. Así es. ¿Qué hacer? Empezar una campaña al respeto como ser humano, como humanos, porque al peruano, valgan verdades, nos falta bastante educación de respeto, no solo hablando de género, sino también hablando de edades, en cuanto al respeto al adulto mayor, el respeto a los menores, porque también va el respeto de mayor a menor y de menor a mayor. Se hace una cadena. Es toda una ¿no? cadena. O sea, yo tengo acá, por ejemplo, un reporte del Ministerio de la Mujer, según me dicen, solo en enero de este año ha habido 10 feminicidios, 44 tentativas de feminicidio y casi 10.000 denuncias de violencia familiar. Y todavía tenemos las que no se denuncian, y las que exacto, no figuran en los reportes, ¿no? El que no va y no lo dice por vergüenza, por miles de cosas. Porque la mujer es más susceptible a perdonar las agresiones, lamentablemente somos más corazón que el género masculino. De repente no más corazón, yo diría que de repente nuestra cultura, nuestro sistema de crianza nos ha llevado siempre a pensar en una época, por ejemplo, que la mujer tiene que ser más sumisa, más comprensiva, más tolerante, pero creo que eso ya se ha excedido. Como le digo, falta de bueno, hemos sido criadas pues con el autoestima muy bajo y eso viene desde casa, en todos los hogares. Lamentablemente pues
la crianza en provincia, por ejemplo, la mujer es la cocina, la mujer la que limpia, la que atiende. Y aún se sigue, ¿no? Y aún se sigue con esa crianza en provincias y en parte de la ciudad. Lamentablemente, eso también es parte de la falta de revalorización de la mujer como género, como humano, como ser humano en sí. Y hablo de eso porque el respeto a la mujer, base de que no nos tratan, o sea, somos un género que nos aíslan de cosas importantes, ¿no? Porque, si bien es cierto, en los últimos años, ¿no? La mujer hoy día tenemos representatividad en la política, en cargos importantes, ¿no? En las empresas también son gerentes. Sin embargo, eso no ha mitigado o no ha bajado el machismo, ¿no? El que el hombre, ¿no?, crea de que la mujer es su pertenencia, su objeto. Porque si vemos los diferentes tipos de violencia que se presentan justamente porque se le quiere poner un padre, un alto. Respeto, ¿no? Un respeto. Y no lo permiten, o sea, no lo asimilan, no lo toman como tal. Es que también la distorsión en lo que es la relación de pareja. Entendamos que cuando hay una relación de pareja piensan que el hombre es el que tiene que proteger, el hombre es el que tiene que mandar, el hombre es el que tiene que aportar. Y eso pasa con algunas mujeres las que son, digamos, dependientes económicamente de la pareja, ¿no? Y no se dan cuenta de que si estamos hablando de igualdad, estamos hablando de igualdad también en lo que es el campo económico, igualdad en cuanto a los sentimientos y al poder expresar lo que sentimos. Muchas mujeres no expresan lo que sienten, se los quedan para ellas solas. Mira, me molesta que ronques en la noche, no lo dicen, se quedan calladitas y no pueden dormir, pero ahí están. No expresan lo que están sintiendo, las molestias que tienen. Leyes tenemos, sin embargo... Tenemos en demasiado, hay un montón de leyes. ¿De qué nos sirven tener tantas leyes si realmente no se van a aplicar? Ahora lo que nos falta y lo que le falta al Ministerio de la Mujer es crear programas de educación y prevención. He estado viendo de que hay algunos programas que están como el se está haciendo algo, pero tal vez no es lo suficiente. Falta capacitar también a los profesionales que están en estos lugares. Porque, a ver, en mi experiencia, cuando una mujer maltratada va a denunciar violencia familiar, tiene que ser grave, tiene que haber ido ya pues muy agredida, golpeada hasta adhesiva, hasta para que la tomen en cuenta, porque si no, la violencia psicológica aún no la toman en cuenta, y es muy importante tomar en cuenta la violencia psicológica porque va a prevenir lo que viene, que es la agresión física. Exacto. Y todavía no se está revalorando eso, todavía no se está tomando en cuenta que la violencia psicológica, si se toma en cuenta desde el inicio, desde la primera denuncia, sabe que mi pareja me dice que no sirvo, mi pareja me dice que yo no soy una buena, que estoy una mala mujer, que no atiendo a mis hijos, que soy una cochina, ya es violencia psicológica. Ya está trabajando, ya está menoscabando la poca autoestima que en esos momentos puede tener la mujer, ¿no? Claro, y ya se está proyectando que esto va a empeorar, va a crecer la agresión. Empieza con violencia psicológica y termina en una agresión física. Entonces, el Ministerio de la Mujer tiene que tomar énfasis y los jueces también al momento de sentenciar énfasis en la violencia psicológica que no se está haciendo muy efectivo. Lo llevan de repente muy a la ligera. Sí. Probablemente, no sé, quisiera equivocarme, porque la mayoría de las personas o de los funcionarios que ven estos casos son varones y como se dice y se conoce, bueno, se protegen entre ellos. ¿Podría ser? Lo curioso es que también hay juezas mujeres. Y también están haciendo mal. Encaminan en que la violencia psicológica no se puede, dicen que no se puede ameritar el grado. No tienen, no tienen cómo probar el grado de la agresión que se ha sufrido. Qué tanto está agrediendo psicológicamente a la persona. Exacto. Pero ya hay un grado de se necesitan peritos especiales que trabajen en el Poder Judicial, pero los peritos que tenemos en el Poder Judicial solo hacen el chancado en un formato. Y digo esto porque si una señora viene
por una agresión psicológica en el ámbito económico, ellos ponen, se aprecia que la señora presenta temor y se siente afectada en cuanto a lo que le habla, lo que le dice, la forma de trato del señor. Y al final, en conclusiones, no se puede medir el grado de la afección de la señora. Pues. Entonces, el juez ¿cómo va a sentenciar? Claro, ahí se lava las manos. Entonces, estábamos justamente viendo el tema de que de repente, decíamos, la persona que hace el parte policial, porque creo que empieza como parte policial, es varón, o simplemente se ciñe a un formato específico, o no sé, pues si se ciñe a un formato específico donde no tiene para poder colocar la forma de maltrato, como se siente la persona psicológicamente, ya lo toma por eso, como que no hay forma de medirlo, y ya el juez no tiene una alternativa para poder tener inmediatamente cómo sancionar. No es en ese tema. Lo que pasa es que un psicólogo, para poder sacar y medir el grado de la agresión psicológica, no lo hace en una sesión como generalmente se está haciendo. O sea, en todos los expedientes el agredido pasa por una sola sesión. Y ya con eso el psicólogo saca su informe, y no es así. O sea, la verdadera praxis médica de un psicólogo es que por lo menos debe de haber mínimo 4 sesiones para medir una agresión psicológica. Si no, no tiene cómo sacar sus parámetros ni sus puntajes y ver realmente cuál es el grado. Ahí sí se vería cuál es el grado del maltrato psicológico. Y en eso se tiene que poner énfasis, en eso básicamente. Sí, y eso lo vemos en general. Pero cuando vemos a una persona, a una mujer adulta mayor, o sea, esta señora ya está con sus achaques, ¿no? O sea, encima ellos también maltratan con esa atención y ese cuidado. Tenemos varios casos que se han presentado. Tenemos el 659-4600 si es que quieren hacer la consulta directamente por teléfono, o lo pueden seguir haciendo por el chat como nos están indicando. No se preocupen, estamos acá justamente con la doctora que es especialista en lo que es familia, ¿no? El derecho a la familia también es importante, incluye todo el núcleo, están los hijos, están los padres, ¿no? Están los abuelos, están todos. Y están siendo vulnerables realmente sus derechos, pero al 100%. Ya no solamente es la violencia hacia los niños, hacia los jóvenes, sino hoy en día la violencia hacia las personas adultas mayores. Tenemos una ley y tenemos miles de leyes, pero creo que eso no es suficiente. Definitivamente está la falta de revalorización a las personas mayores y al beneficio que ellas nos trae dentro de nuestro hogar, porque de ellos aprendemos. Exacto. De sus experiencias vividas se aprende. La falta de interés de poderlos escuchar, de poder darles un tiempo, porque así como le das tiempo a tu hijo, le tienes que dar un tiempo al abuelo, a la persona adulta. Sobre todo, y la mujer que hoy en día es la que está llevando muchas veces la carga de la familia, ¿no? La carga de la familia ya no solamente son los hijos, sino también ven el tema de cuidar a los nietos. Exacto, apoyan con la crianza. Exacto. Apoyan con la cocina, no solamente apoyan crianza. Con todo. Cuidar a los hijos, recibirlos del colegio. Entonces, su trabajo continúa, ¿no? Continúa. Y no es valorado. No tienen el respeto debido dentro de su hogar. Lo que pasó, por ejemplo, con el señor que fue maltratado por el enfermero, es muy importante que los centros privados o estatales encargados del cuidado del adulto mayor tengan ellos que tomarles exámenes psicológicos cada periodo y cada cierto tiempo a los profesionales encargados. Que van a atender todo, porque es en una casa, ¿no? En una casa particular, entonces yo debo de pedir los requisitos, toda la documentación, y no solamente recibirla, sino poder corroborar si realmente es cierto. Y pedir una evaluación. Una evaluación también es muy importante, la evaluación psicológica para medir el grado de
paciencia que pueda tener a la atención de la del adulto mayor, capacidad. de la capacidad. Existe, se le pide siempre al que trabaja en el área de salud, que trabaja con pacientes, se le pide no solamente un carnet de sanidad, sino un certificado de salud mental. De salud mental. Existe, entonces ni pero siquiera poder decir que no lo hay. No lo piden. Doctora Ruiz, realmente el tiempo nos ha quedado pequeño, tenemos mucho para hablar en lo que respecta a derechos, tenemos mucho que hablar en lo que respecta a violaciones y cómo realmente poder también prevenir, ¿no? Y darnos cuenta de que hay ciertas relaciones que debemos de cortarlas de antemano, ¿no? Los adultos mayores, los padres y los abuelos debemos también hacernos respetar, no quedarnos callados, no porque dependemos muchas veces económicamente de los hijos, vamos a permitir una falta de respeto de esta naturaleza. Rocío Jiménez, ¿y quién defiende a los adultos mayores en la familia? Muy Bien buena difícil, pregunta. ¿No? Muy buena pregunta. Vamos a empezar con que si hablamos de obligaciones, los padres están obligados a criar a los hijos. Cuando los padres llegan a cierta edad, entonces los hijos están obligados. Obligados. Es una obligación. No es un favor, no es una ayuda social, no, nada que ver. Es una obligación del hijo velar por la integridad del padre, física y económicamente. Obligación. Obligación. Ojo, aquellos adultos mayores que se sienten abandonados por sus hijos pueden entablar demandas de alimentos en caso de abandono económico. Ojo, muy importante. Muy poco se habla de la pensión de alimentos de persona adulto mayor, más se habla de niños. Pero el adulto mayor también tiene el mismo derecho que el niño a pedir pensión de alimentos. Pensión de alimentos, cuidados medicina y todo. En pensión de alimentos estamos viendo su recreación, también, medicina, cuidado, salud y también su integridad física. Ojo, el hijo que se hiciese cargo del papá, de la mamá mayor, del abuelo, está en la obligación de ver por la integridad de esta persona. Es como tener a un menor más dentro de la casa. Tiene el cuidado, tiene la responsabilidad al 100%. Al 100%. Y los hermanos no pueden olvidarse o hacerse de la vista gorda. Como él lo cuida, como él la tiene. No. Tienen ellos, por respeto a ese mayor, de fijar una pensión de alimentos y apoyar al que se está haciendo cargo, brindándole una cuota mensual para que el cuidado de esta persona adulto mayor. Robin, la ley 3490, ¿de qué trata? Bueno, la ley 3490 es la ley del adulto mayor. Efectivamente, trata sobre básicamente la protección al adulto mayor y le da los beneficios, da la potestad al MINDES, al Ministerio de la Mujer, en generar y crear formas de protección al adulto mayor, creando centros especializados al cuidado del adulto mayor, tanto particulares como estatales. En general también ahora hay sanciones. La normativa, Dios mediante, esperemos que en un mes a lo mucho ya salga, ya se ha trabajado la normativa de esa ley para que tenga más cuidado y los detalles justamente de lo que significa tener y cuidar y respetar a nuestros padres, a nuestros abuelos. Hay una encuesta, chicos, no me avisaron. Vamos con la encuesta entonces. ¿Tiene conocimiento sobre la ley 3049.0 en favor de los adultos mayores? Que hay una reducción, ¿no?, en el porcentaje del pago que yo tenga que hacer si tengo una propiedad, ¿no?, ante el municipio. Me exoneran de eso, por ejemplo. La verdad que no, ¿para qué te voy a mentir? ¿Usted cree que los sectores públicos y privados cumplen con la ley preferencial del adulto mayor? En algunas instituciones sí hacen este trabajo, pero en otros hay que recordarles. No todos, no es general eso. ¿Qué pediría el legislativo sobre las mejoras para las personas adultas mayores? Que nos aumenten las pensiones porque no alcanzan ni para una semana. Necesitamos una atención, que esas emergencias o urgencias funcionen debidamente, pues. Que se cumpla la ley, ¿no?, al pie de la letra, sobre todo que nos mantengan informados. Y lo otro sería, por ejemplo, que faciliten el ingreso, o sea, físico, ¿no?, que hayan rampas, que hayan facilidades. ¿Usted qué faltaría para que se respete al adulto mayor en toda su dimensión, sin necesidad de leyes? El respeto debe haber un poco más. Que se acuerden que los ancianos hemos sido en alguna oportunidad jóvenes y hemos producido para este Perú hermoso. Que falta mucha cultura en nuestro pueblo. ¿Cómo se siente como adulto mayor ante el país? Solo porque yo no he tenido la suerte de jubilarme.
Bueno, como si no tenemos nada, algo triste, como abandonado, relegado. Ya. Bien, realmente nuestros adultos mayores se sienten solos y tristes, a pesar de tantas leyes y bueno, no sé qué tanto nos va a ayudar la norma. El doctor Ruiz, solo me queda decirle muchas gracias por acompañarnos, comprometerla por favor porque tenemos mucho todavía para poder informar a nuestros televidentes sobre las diferentes leyes y lo que realmente podemos hacer como personas mayores. Yo estoy agradecida por la invitación, agradecida por todas las personas que me han recibido en sus hogares. Bueno, yo me gusta el programa, quisiera venir más seguido. Comprometida para que nos pueda ayudar con cada uno de los derechos que tienen nuestros adultos mayores y lo que nosotros mismos podemos hacer. Nos vamos rapidito a nuestra última secuencia ya para despedir el programa. En Para Gente Grande, la agenda cultural. Bien, ya estamos de regreso ya prácticamente para despedir el programa, pero no podemos dejar de mencionar que mañana es un día especial para nosotras, las mujeres. Mañana, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, nuestros derechos, por nuestros derechos. Tenemos que reconocer que han habido avances, sí han habido avances. Ya estamos en la política, ya somos empresarias, ya somos independientes, pero aún falta muchísimo más. Sobre todo hay estancamientos por los procesos y las dimensiones que esto lleva con respecto a la violencia hacia nosotras las mujeres, ¿no? La violencia contra la mujer nos sentimos impunes porque las sentencias que están dando a estos agresores realmente es una vergüenza, así es una vergüenza ajena. Hay que recordar de que realmente el 8 de marzo lo que se conmemora es la lucha de un grupo de mujeres, ¿no? Por los derechos, por el trabajo, por el salario, ¿no? Sin embargo, vemos que todo eso se está tirando muchas veces al agua, porque también incluye el respeto. Y hoy en día las mujeres no estamos siendo respetadas. Tenemos un pequeño video para recordar qué cosa es lo que se celebra el 8 de marzo. Y con ello me despido con ustedes. Gracias por acompañarnos esta hora linda cada miércoles aquí en Epistle TV.